Muy bien, pues hola de nuevo a todos y antes de nada espero que los talleres hayan sido provechosos, que os hayan parecido muy interesantes y sobre todo lo más importante es que hayan sido de utilidad para vuestro día a día con la diabetes y también en vuestras asociaciones. Ahora y siguiendo el programa y como siempre vamos con el tiempo un poco justo, vamos a dar paso a la conferencia titulada Avances en diabetes, para lo que contamos hoy con el doctor sevillano Juan Domínguez Vendala, investigador y director del Departamento de Desarrollo de Células Madre del Instituto de Investigación de la Diabetes de Miami y que ha viajado expresamente desde Estados Unidos para estar hoy con todos nosotros. Así que, por favor, un muy fuerte aplauso. Gracias, Mercedes, a Doni, a los organizadores del Congreso por invitarme. Suena como si fuera un gran sacrificio para mí venir a Sevilla, pero para mí es un placer venir siempre aquí. Si necesitara ser convencido para venir a un evento como este, que lo hagan en mi ciudad, pues eso básicamente vende la propuesta. Hoy voy a hablar sobre todo de la diabetes de tipo 1. Quiero precisar que muchas de las cosas que estamos haciendo para combatir la diabetes de tipo 1 tiene una aplicación directa para diabetes de tipo 2, o sea que no es excluyente nada de lo que digo para la otra enfermedad. Y voy a empezar mencionando el sitio del que vengo. Yo trabajo en el Instituto de Investigación de la Diabetes de la Universidad de Miami hace ya aproximadamente 18 años. Es un centro de excelencia de la Universidad de Miami, uno de los primeros centros en Estados Unidos que permitió la FDA, que es el organismo regulador de los Estados Unidos, que se enviara tejido de un estado a otro para trasplante, concretamente los islotes de Langerhans. Tenemos aproximadamente 150 médicos, científicos que trabajamos con un solo objetivo, que es el de curar la diabetes de tipo 1 de la manera más rápida, eficiente y segura posible. Somos un equipo multidisciplinar. La diabetes es una enfermedad muy compleja, no va a venir la cura de un solo laboratorio, así que nosotros hemos ensamblado un equipo de cirujanos, de científicos básicos como yo, científicos en biología molecular, biología celular, expertos en células madre como yo, por ejemplo, pero también inmunólogos, bioingenieros, y todas esas partes se ensamblan en lo que queremos que sea la cura para la enfermedad. La estructura de mi centro también es muy diferente a la de muchos otros. Hay muchos centros en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, que hacen investigación puntera para la diabetes, pero lo que nos hace diferentes a nosotros es que tenemos una estructura que funciona como una cadena de montaje. Lo que manifiesta una promesa a nivel de ciencia básica, tenemos la capacidad de convertirlo en una terapia clínica de una manera muy rápida. Por ejemplo, si yo veo que mis células, las que estoy originando en mi laboratorio, producen insulina, voy a otro piso de mi instituto y allí la probamos en ratones diabéticos. Si funciona, voy a otro piso, lo prueban en primates y finalmente, si todo eso funciona y hemos hecho todos los ensayos preclínicos, puedo llevarlo a humanos, donde también hacemos ensayos clínicos en el mismo edificio. El tener a todos estos científicos, cada uno experto en su área, bajo el mismo techo, en un sitio donde nos reunimos todas las semanas, pues hace este ambiente un caldo de cultivo, a mi modo de ver, idóneo para tratar de conseguir una cura. No es sorprendente que el órgano que estudiamos sea el páncreas, obviamente, es nuestro órgano favorito y tiene dos funciones fundamentales. La primera es una función exocrina. El páncreas genera los jugos digestivos que nos ayudan a digerir la comida que ingerimos. Y finalmente tenemos una función endocrina. Esa es la que nos interesa a los que estamos interesados en curar la diabetes. El páncreas endocrino es aproximadamente un 2% del páncreas. Como podemos ver en esta microfotografía del páncreas, esos son los islotes de Langerhans que ven ahí. Son los grupos de célula que producen insulina, glucagón y todas las hormonas que mantienen el balance de la glucemia en la sangre. El resto del tejido es tejido exocrino. Como digo, los islotes están embebidos dentro de ese otro tejido, pero las funciones en principio son completamente diferentes. La diabetes de tipo 1, como todos sabemos, es una enfermedad autoinmune. El sistema inmune del cuerpo reconoce las células del páncreas que producen insulina como extrañas y monta un ataque que acaba con su destrucción total. Se conoce, o originalmente se conocía como diabetes juvenil porque, como es natural, se manifiesta sobre todo en personas jóvenes, pero también se ha diagnosticado en personas más allá de los 30 años, cada vez con más frecuencia. Existe una predisposición genética, cada vez sabemos más los genes que están involucrados en que una persona tenga una predisposición a desarrollar la diabetes de tipo 1, así como otras enfermedades autoinmunes.
pero también existen factores ambientales que la desencadenan. Esto significa que uno puede tener la predisposición y no desarrollar la enfermedad. Y se ha dado el caso de gemelos, uno de los cuales desarrolla la enfermedad y el otro no. Sin embargo, es raro porque los gemelos normalmente comparten también las mismas condiciones ambientales y normalmente acaban desarrollando también la enfermedad. Y como digo, una vez que se desarrolla este ataque autoinmune, el sistema inmune continúa hasta que destruye la inmensa mayoría de las células beta del páncreas que producen insulina. Es el otro puntero, este. Aquí podéis ver un islote a la izquierda, un islote normal, perfectamente normal, embebido dentro del tejido exocrino, y lo que sucede cuando uno tiene diabetes de tipo 1 es que ese islote está siendo infiltrado, que es como nos referimos al fenómeno, por una multitud de células del sistema inmune, que son estas más oscuritas, que son linfocitos T autorreactivos. Estas células están programadas para destruir cualquier cosa que produzca insulina. Así que esto sucede a lo largo de la vida del paciente en oleadas hasta que las células beta han sido aniquiladas. Como bien sabemos, la insulina es un procedimiento de la inyección de insulina que ha mantenido con vida a los pacientes, pero no es una solución, no es una cura, esto solo no hace falta decirlo. Y desgraciadamente la administración de insulina, a pesar de que salva la vida, no recapitula de ninguna manera que se aproxime a la realidad lo que hace un islote dentro del páncreas, porque a lo largo del día el paciente está sometido a subidas y bajadas del azúcar, que en el caso de una persona normal eso no existe, está completamente siempre entre 70 y 110, ocasionalmente hay alguna excursión fuera, pero en el caso de la insulina no se puede controlar de esta manera y eso a largo plazo suele tener muchas complicaciones, pero la complicación más urgente, digamos, que tendría el paciente diabético es la hipoglucemia, cuando el azúcar baja a un nivel excesivamente bajo. Las alternativas a la insulina no son muchas. Realmente está el trasplante de páncreas, que se puede hacer y de hecho se hace en pacientes que tienen que someterse en ocasiones a trasplante de riñón, ya que van a ser sometidos a un trasplante de riñón, pues a veces se les trasplanta en el páncreas y eso normalmente revierte la diabetes. Y luego tenemos el trasplante de islotes, que son las células que producen insulina dentro del páncreas. Este señor es el director de mi centro, Camilo Ricordi. Él inventó hace 30 años un método por el cual si obtenemos un órgano de un donante fallecido, un páncreas, podemos extraer las células del páncreas que producen insulina y luego trasplantarlas a un paciente con diabetes. Él diseñó una serie de dispositivos, unas máquinas que están ahí detalladas, pero al final se trata de inyectar el páncreas con una solución enzimática que lo digiere, lo convertimos en una sopa y los islotes pesan menos que el resto del páncreas, que el tejido exocrino, de manera que si los centrifugamos se quedan en la capa de arriba. Esa capa se extrae y se inyecta en el paciente. Esto se ha estado haciendo tradicionalmente en el hígado. Voy a mostrar un pequeño vídeo. Aquí se ve todo el proceso. Una vez que se ha aislado el islote, después de la digestión, se implantan en el hígado a través de un catéter que se pone en la vena porta, pero en los últimos meses estamos haciendo un nuevo procedimiento que es la infusión de islotes dentro del omento, que es una parte del peritoneo, una especie de pliegue que recubre todo el tracto intestinal y que parece que da mejores resultados todavía que el hígado. Este es el vídeo de la máquina que inventamos en mi centro y ahí hay un páncreas humano descomponiéndose con una solución enzimática en sus componentes fundamentales, los islotes y el tejido exocrino. Eso es lo que acaba después de la digestión. Ahora disociamos, o sea, separamos los islotes del resto mediante centrifugación, vamos al paciente, inyectamos o insertamos un catéter en la vena porta y dejamos que los islotes caigan en el hígado por gravedad. Ahí se pueden ver los islotes, cómo van bajando. Y el procedimiento dura 20 minutos, tiene efectos inmediatos. El paciente tiene un nivel de glucosa normal casi inmediatamente después del procedimiento. Este trasplante de islotes, aquí podemos ver un ejemplo de un paciente que tenía niveles de azúcar, a pesar de que tenía un año de tratamiento de insulina intensivo con una bomba, muchísimas subidas y muchísimas bajadas. En esta flecha azul se hizo el trasplante de islotes y esa persona ya no necesitó más insulina. Como es natural, también necesita inmunosupresión, porque los islotes que se están poniendo pertenecen a un donante que no es él, con lo cual existen, obviamente, complicaciones asociadas a la inmunosupresión. Pero en general, y ha habido muchas publicaciones al respecto, la calidad de vida de los pacientes que reciben un trasplante de islote mejora sustancialmente.
El trasplante de islotes está limitado por la cantidad de órganos que podemos procesar para sacar los islotes. Y como cualquier trasplante de órganos, sabemos que hay largas listas de espera. Los páncreas que nos llegan para hacer trasplantes de islotes son pocos, porque son los que sobran después de haber hecho trasplante de páncreas, que también es un procedimiento que se emplea a menudo, no para la diabetes, sino para otras condiciones. Pero el caso es que se han hecho aproximadamente 2.000 trasplantes en todo el mundo, en muchos centros, de los cuales hoy hay 3. El nuestro en Miami, Edmonton, en Canadá y Minneapolis, también en Estados Unidos, que son los que tenemos la mayor tasa de éxito y los que hacemos más trasplantes. Tasa de éxito la definimos como el 90% de los pacientes que reciben un trasplante no tienen que tomar insulina al cabo de un año del trasplante. Hoy voy a comentar, eso es un poco la parte preliminar, lo que era, digamos, los avances que ha habido en los últimos 10, 15 años, pero hoy voy a presentar lo que va a ser el futuro a partir de hoy y que ya estamos viendo, ¿no? Voy a empezar a hablar del trasplante de células madre embrionarias como una alternativa a los islotes, que como sabemos tienen el inconveniente de que no tenemos suficientes porque proceden de un donante cadavérico. Voy a hablar de un proyecto que le tenemos muchísima energía invertida en mi laboratorio, que es el de la regeneración endógena. Es un procedimiento por el cual creemos que podemos despertar células madres dentro del cuerpo del propio paciente para que regeneren la célula beta que se ha perdido. Y finalmente voy a acabar con algunas inmunoterapias que están llegando a ensayos clínicos y que creo que son increíblemente prometedoras para combatir el desarrollo o el avance del ataque autoinmune. Las células madre pluripotentes, de las cuales las embrionarias son una variedad, pues son células que tienen una doble capacidad. La primera es la de dividirse de manera continua. Si tú tienes 1 millón hoy, mañana tienes 2 millones, al día siguiente tienes 4, después 8, y así sucesivamente. Nunca dejan de proliferar. La única otra célula en la naturaleza que prolifera igual que estas es la célula del cáncer. Pero a diferencia del cáncer, esta célula se para cuando tú le dices que se pare y se convierte en un tipo de tejido determinado. Nuestro desafío ha sido, a lo largo de los últimos 10 años, hacer que esa célula se convierta en una célula pancreática, en una célula beta. Y es un desafío porque a estas células no les gusta convertirse en páncreas. Como siempre digo en mis presentaciones, a ellas les gusta convertirse en cerebro, les gusta convertirse en corazón. Son los dos destinos más atractivos para ellas, pero el páncreas no les atrae. Así que tenemos que bombardearlas con un montón de factores de crecimiento, recapitulando el desarrollo embrionario del páncreas, para obtener una pequeña proporción de células que al final expresan insulina. Hay una compañía, se llama ViaCyte en California, que fue fundada por un colaborador nuestro, que de hecho es ahora el director de una empresa que creamos en mi universidad, también para explotar estas tecnologías. Esta empresa ha empezado ensayos clínicos en el año 2014, trasplantando células madre embrionarias que han sido diferenciadas, si no hacia células madre, hacia algo que lo precede. Voy a explicar por qué. Cuando expliqué antes que la célula madre embrionaria no le gusta convertirse en célula beta, esto se veía en el laboratorio porque teníamos muy pocas al final y además no producían insulina en respuesta a la glucosa. Así que esta gente lo que decidió es, en vez de pasar 5 o 10 años tratando de explorar las condiciones que nos pueden llevar a una célula beta, ¿por qué no trasplantamos algo en el estadio inmediatamente anterior? Células que se llaman del endodermo pancreático, son células que no se han diferenciado todavía no producen insulina, pero ya están bastante más avanzadas que la mitad del camino. Y la esperanza era que una vez dentro del paciente, ellos empezaron con ratones, como es natural, se diferenciaran o completaran su maduración y empezaran a producir insulina. Efectivamente, probaron esto en ratones y al cabo de los 3 meses de implantarlas, esas células que no producían insulina ni glucagón empezaron a diferenciarse en células que producían todas estas hormonas que se encuentran en el islote. Insulina en azul, glucagón en verde, somatostatina en rojo. O sea que el procedimiento funcionó en ratones. Entonces emplearon una gran cantidad de tiempo en convencer a la FDA de que podían ir a pacientes. Una de las cosas que hicieron en el camino fue asociarse con esta compañía que hace productos de Gore-Tex. Gore-Tex es una tela que actúa como una membrana, se usa en la confección de prendas deportivas, sobre todo de deportes de nieve, y que básicamente el concepto de usar esta membrana es que si protegemos las células que implantamos en el paciente con una bolsita o un dispositivo hecho de esta membrana, podemos permitir que el azúcar del cuerpo llegue a las células que hemos implantado, que la insulina salga para hacer su función y al mismo tiempo prevenir el ataque de las células del sistema inmune, que no puedan entrar dentro del dispositivo. Así es como el aspecto que tiene el dispositivo, es del tamaño de una tarjeta de crédito aproximadamente. La idea es implantar este dispositivo subcutáneamente, debajo de la piel, en la espalda.
Este dispositivo se rellena a través del puerto que tiene aquí con una serie de, creo que son 10, 15 millones de estas células progenitoras que una vez dentro del cuerpo se convierten en células que producen insulina. Al cabo de las pocas semanas el dispositivo se vasculariza por fuera, pero no por dentro. El punto es evitar que entren las células del sistema inmune que van circulando por la sangre dentro del tejido que estamos poniendo. Y la idea es, por tanto, que esto ayudará a corregir la diabetes, ¿no? Acaban de presentar hace unos meses los resultados del primer ensayo clínico, que empezaron en el año 2014 y tardaron mucho tiempo en dar los resultados, lo cual ya nos parecía sospechoso porque si hubiera funcionado lo hubieran dicho muy rápido. Y efectivamente no ha funcionado tan bien como preveían. La razón es que aparentemente el dispositivo que se usa para prevenir el ataque inmune pues causa problemas. Básicamente hay una reacción del sistema inmune al propio dispositivo, con lo cual los nutrientes no entran dentro de la célula, no entra bastante oxígeno, con lo cual no se diferenciaban tanto como era necesario para tener la función que estábamos buscando. Entonces, ViaCyte, la compañía, decidió paralizar los estudios hasta que mejoraran el dispositivo. Pero como ya estaban con la aprobación ya tenían la aprobación de la FDA y no querían tampoco dejar a los inversores con un palmo de narices, pues iniciaron otro estudio que fue iniciado precisamente el 6 de julio del 2017, hace exactamente un año, que está organizado en dos fases, una primera fase con 15 pacientes y otra segunda con 40, en la cual están usando un dispositivo diferente. Este no es de inmunoaislamiento. Básicamente, la sangre sí puede entrar. Los vasos sanguíneos crecen dentro del dispositivo y así pueden alimentar y dar el oxígeno necesario a las células que se ponen dentro. Pero al mismo tiempo, dado que no protege del sistema inmune, estos pacientes tienen que estar inmunosuprimidos, que es lo que estamos haciendo hoy en día con islotes. Si funciona, ya esto puede ser una alternativa al trasplante de islotes, solo que podríamos hacerlo disponible a toda la población que pueda someterse a un trasplante y recibir inmunosupresión, en lugar de tener ahora que ponerse en una lista de espera, porque hemos hecho, como digo, 2.000 trasplantes en los últimos 10 años. Tenemos que hacer casi esa cantidad en un mes, ¿no? Así que vamos a ver los resultados y, entre tanto, van a mejorar el dispositivo que se está usando para proteger a las células del sistema inmune. Entre tanto, esta compañía absorbió otra compañía que era una filial de Johnson & Johnson, que tienen un protocolo todavía mejor que el de ellos, porque ellos ya sí han sido capaces de convertir la célula madre embrionaria en una célula beta que ya produce insulina en el momento del trasplante, que ya no tiene que esperar a madurar, no necesita que la sangre entre tan pronto, y esta gente pues han sido absorbidos por ViaCyte y creemos que en la segunda o la tercera ronda de ensayos clínicos pues va a tener incluso más éxito. Hay otra compañía que les hace competencia, que se llama Semma Therapeutics. Esta compañía está dirigida, o fue fundada, mejor dicho, por Doug Melton, que es uno de los pioneros en el campo de la investigación del desarrollo pancreático. Él trabaja en Harvard y él tiene otro protocolo muy similar a los de Betalogics y precisamente por su prestigio y el artículo que publicaron han sido capaces de recaudar 114 millones de dólares muy pronto, que les va a permitir llevar esto a la práctica clínica, a un ensayo clínico en los próximos 5 años, según nos hemos enterado. Lo que no sabemos todavía muy bien es qué van a usar para meter las células. La otra gente probó el Encaptra, este dispositivo que no funcionó. Ellos empezaron asociándose con un grupo, a ver si pasa, en Massachusetts también, que hace encapsulación. La encapsulación es un procedimiento por el cual puedes envolver al islote dentro de una cápsula que lo protege del ataque inmune. Y de hecho se asociaron con nosotros, igual que los de ViaCyte, con el DRI de Miami, porque nosotros tenemos una técnica que mejora todo lo anterior que se haya reportado. Y es, si uno mira una cápsula y mira el islote, este es el islote de aquí, y esto es la cápsula que lo rodea, el problema de este tipo de estrategia para proteger el islote del ataque inmune es que hay una enorme distancia entre el islote y la superficie de la cápsula. O sea, imaginémonos nosotros, no solo que no le entra oxígeno y nutrientes al islote, sino que si tú tienes el azúcar alta, el azúcar va a tardar un rato en venir hasta el islote. Luego el islote va a producir insulina. La insulina tiene que salir de la cápsula, lo cual la hace lentamente. Pero al momento que la insulina está aquí, los niveles de azúcar ya han cambiado completamente. Con lo cual este sistema no funcionaba. Lo que nosotros hemos hecho en mi instituto es un procedimiento por el cual la cápsula rodea expresamente al islote. No tenemos ningún espacio muerto. Esto no solamente mejora todos los parámetros de respuesta de producción de insulina a la glucosa, sino que además tenemos una difusión mínima de nutrientes y de oxígeno que nos permite tener mucho más éxito. Así que esta podría ser una de las maneras que estas células acaban implantándose en pacientes. No solo eso, hemos desarrollado la manera de decorar estas cápsulas con moléculas
que le permiten a la cápsula ser inteligente. Puede tener moléculas liberadoras de oxígeno que ayuden a la supervivencia del islote hasta que se vasculariza, pero también tenemos moléculas que le dicen al sistema inmune que se vaya, que no hay nada que ver aquí, que esto es una célula propia. Son moléculas que se pueden decorar en la superficie, pegar en la superficie de la cápsula y que, como digo, actúan como inmunomoduladores. Así que esto ya está pasando. Muchas veces se hablaba de células madre, cuándo van a llegar a la diabetes, bueno, pues quizá en 20, en 30 años. No, esto está pasando. Y si no funciona la primera ronda, va a funcionar la segunda o si no la tercera. Con lo cual, el problema de obtener suficientes células para trasplantar, que era el problema que había con los islotes, parece que está encaminado a ser resuelto. Mi grupo ha estado trabajando en los últimos años en otra alternativa al trasplante, y es la regeneración endógena. Básicamente, lo que nosotros estamos tratando de conseguir, como dije antes, es que el cuerpo sea capaz de regenerarse. Y no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. Existe evidencia publicada desde hace mucho tiempo de que el cuerpo del paciente diabético del páncreas está tratando continuamente de regenerar las células beta. Es el sistema inmune que está ahí siempre pendiente de cada vez que aparece una nueva célula beta, la mata. Este es un estudio que se hizo por científicos del Joslin Institute, también en Massachusetts, y es un grupo de pacientes que habían sido diabéticos por más de 50 años. Les llaman medallistas y que finalmente murieron por causas completamente ajenas a la enfermedad, pero tuvieron la enfermedad durante 50 años. Esos tejidos llegaron a nosotros y pudimos ver que los islotes estaban tratando de regenerarse. O sea, después de 50 años de autoinmunidad, todavía tiene el cuerpo la capacidad de regenerar. Entonces nosotros hipotetizamos que si había células madre dentro del páncreas con capacidad de seguir intentando la regeneración a lo largo de la vida del paciente, quizá podríamos despertarlas, estas células, estimularlas, inducirlas a que proliferaran y luego se diferenciaran, usando un compuesto químico, una proteína que de hecho producimos en los riñones, todos nosotros, que se llama BMP7. BMP7 además ya es un producto clínico, se está usando en la práctica clínica, porque actúa como pegamento cuando hace una cirugía de fusión cervical, hace que el hueso crezca de nuevo. O sea que ya es un producto que se ha probado clínicamente para otra aplicación. BMP7 es como combustible, es como gasolina para las células madre. Cada vez que ves una célula madre y ve BMP7, empieza a proliferar. Entonces lo que nosotros hicimos fue, cada vez que tenemos un órgano de un donante, le sacamos los islotes y hasta ahora no teníamos ningún uso para el tejido exocrino, que era el 98% del páncreas. Ahí es donde nosotros creíamos que estaban las células madre. Así que le pedíamos a los del laboratorio del cuarto piso que estaban tirando ese tejido que nos lo dejaran y empezamos a exponerlo a BMP7. Y lo que vemos que pasa, bueno, esto lo publicamos en el año 2016, es impresionante. Si no haces nada con ese tejido, al cabo de los pocos días, se degenera, se convierte en una masa de células que no crece y no hace absolutamente nada. Sin embargo, en presencia de BMP7 empezaron a crecer unos grupos de células, unos agregados celulares que seguían creciendo a lo largo del procedimiento siempre y cuando estuviera BMP7. Cuando cortábamos esto, los teñíamos para ver si tenían insulina, vimos que eran exactamente igual que islotes. Tenían insulina, tenían glucagón, somatostatina, todas las enzimas, todas las hormonas que tenía un islote normal, las tenían estas células. No solo eso, cuando las exponíamos a azúcar alta, producían más insulina. Cuando bajábamos el azúcar, producían menos. Esa es la marca, digamos, o lo que se supone que debe hacer un islote. A continuación, y parte de esto ha sido publicada, parte no, hicimos un montón de estudios para ver qué células dentro del tejido exocrino eran las que realmente respondían a BMP7 y confirmamos que no eran las células exocrinas que producen jugos digestivos, sino que es una variedad de células madre que existen en el páncreas y que se caracterizaban por la expresión de dos marcadores. Uno se llama PDX1. PDX1 es el gen arquitecto del páncreas. Personas que tienen mutación en el gen PDX1 nacen sin páncreas. Es muy, muy rara, pero hemos podido reproducir esta mutación en ratones y básicamente nacen sin páncreas. O sea, eso te da una idea de lo importante que es ese gen para el desarrollo del páncreas. Y es normal que las células madre lo expresen. Y el otro se llama ALK3. ALK3 es el receptor de BMP7. BMP7 es una proteína que se tiene que enganchar, imaginemos que fuera una llave, en la cerradura. La cerradura es el ALK3 y se expresa en las células madre del páncreas. Pues bien, tratamos de ver dónde estaban esas células que expresaban ALK3 y PDX1, las encontramos en el páncreas, en lo que sería la capa de epitelio que rodea todos los ductos pancreáticos. Son esas células que vemos aquí en rojo. Lo que acabo de decir puede que no tenga mucho significado, así que lo voy a explicar.
los jugos digestivos se recolectan en un sistema de tubos que se llaman los ductos pancreáticos, que luego lo llevan al duodeno y allí contribuyen a la digestión. Pues bien, esos tubos están recubiertos de una piel, de un epitelio, y ahí es donde encontramos las células madre que expresan ALK3 y PDX1. Son esas células rojas que ven ahí. No contentos con esto, teníamos que demostrar que realmente eran células madre usando unas técnicas que nos permiten, con imanes, pescar estas células expresamente dentro de la sopa, que es el tejido exocrino. Somos capaces de pescarlas, ponerlas en cultivos y demostramos que responden a BMP7. Cada vez que le añadíamos BMP7 las colonias crecían de tamaño y además se expresaban los marcadores, no expresaban insulina, no expresaban glucagón, pero sí expresaban todos los marcadores de células madre del páncreas. Fuimos más allá, demostramos que cuando se retiraba BMP7 se convertían en células productoras de insulina. Hicimos un montón de análisis para convencer a los revisores de las revistas donde publicábamos, entre otros el perfil molecular de estas células, qué rutas se activaban cuando añadíamos BMP7, y vimos que cuando añadíamos BMP7 todas estas rutas estaban involucradas en la proliferación, en la división de células madre, y cuando lo retirábamos, las dos rutas metabólicas que se activaban más eran la producción de insulina y la secreción de insulina en respuesta a la glucosa. Básicamente, convencimos finalmente a la comunidad científica que estas son células que tienen la capacidad de convertirse en nuevos islotes que están en el ser humano. Pero ya esto nos daba pie a intentar trasplantar más de un paciente por órgano. Cada vez que recibimos un páncreas le sacamos el 1% de islotes que tiene, los trasplantamos en un paciente. Ahora que sabemos que las células madre están en el tejido exocrino, una cosa que podemos hacer, que de hecho estamos explorando, es tratar ese tejido exocrino con BMP7 de manera que podamos tener muchísimos más islotes que podamos trasplantar en pacientes. Pero fuimos un paso más allá y dijimos, bueno, pero si estas células están dentro del páncreas del paciente, ¿por qué no intentamos regenerarlas dentro del cuerpo, en lugar de tener que hacer un trasplante? Y para probar si se puede regenerar dentro de un organismo vivo, obviamente no vamos a ir directamente a humanos, tuvimos que ir al ratón. Y lo primero que tuvimos que hacer fue ver que el ratón tiene el mismo tipo de células que habíamos descubierto en los humanos, y efectivamente las tiene. Aquí podemos ver un islote de ratón en rojo, y esto es un ducto mayor pancreático que tiene las células que expresan PDX y ALK3, que era el receptor. Pues bien, hicimos ratones diabéticos dándoles aloxano, que es un producto químico que mata las células beta, y un grupo de ratones lo tratamos con THR-123, que es un análogo de BMP7, y el otro con solución salina. Como vemos, el grupo de solución salina, la diabetes rampante, por encima de 500 y 600, el grupo el grupo que se trató con THR-123, 200 puntos menos, y de hecho, en algunas veces por debajo de 200, que en el ratón se considera normoglicémico, es decir, no diabético. No solo eso, vimos el páncreas del ratón y a diferencia de lo que pasaba en los controles que habían sido tratados con aleloxano, que mata a los islotes, y no puedes ver ningún islote en rojo en el control, en aquellos animales que habían sido tratados con este análogo de BMP7, vimos que había una multitud de islotes que estaban brotando precisamente de las regiones ductales donde habíamos identificado estas células madre. Aquí podemos ver una célula madre en verde y de ella está brotando un islote entero. Sabemos que está brotando porque está marcado con azul. Este era un producto que le dimos al ratón, de manera que cada célula que se divide se marca de color azul. Ese grupo de islotes, o sea, de células que vimos se había regenerado completamente, porque todas son azules, en el espacio de tiempo que duró la terapia, que fueron 2 semanas. Esto es algo que estamos intentando, obviamente, llevar a la práctica clínica. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que, bueno, voy a tener que avanzar un poco después, lo voy a dejar aquí. Nos hemos dado cuenta de que en pacientes, muestras de pacientes de diabetes de tipo 1, independientemente de la duración de la enfermedad, hemos visto que estas células están presentes. Es decir, que estas células sobreviven el ataque autoinmune, que destruye a la célula beta, no destruye a las células madre. Hemos diseñado un sistema completamente novedoso en mi laboratorio que nos permite ahora seccionar el órgano y tener una rodaja de tejido viva que nos permite estudiar el páncreas como si tuviéramos una ventana al órgano durante unos 15 días hasta que ya se muere. Esta técnica, que son rodajas pancreáticas, ahí podemos ver un islote, nos permite, como digo, ver el tejido vivo. Y usando una combinación de técnicas transgénicas en ratón, tenemos un ratón, por ejemplo, que todas las células del páncreas son rojas, pero si empiezan a producir insulina, se vuelven verdes. Pues muy bien, vimos que después de tratarlo con BMP7, un grupo de células rojas de un ducto mayor pancreático progresivamente se convierte en amarillo y en verde. Esto lo estamos viendo, lo que habíamos visto en el ratón al final del experimento, ahora lo podemos ver a tiempo real. Aquí también podemos ver todo el páncreas de color rojo, un ducto mayor pancreático, y en esa región de ahí
En el día 7, en el día 8, en el día 9, de repente empieza a aparecer un islote. Esto lo estamos replicando y estamos demostrando que el páncreas, esta sección del páncreas no tenía ningún islote porque era un ratón diabético. El páncreas tiene la capacidad de regenerarse y BMP7 es el combustible que estimula esta proliferación y la subsecuente diferenciación de las células estas. Como dije antes, esto no serviría de nada si el paciente no tiene estas células, pero usando muestras de un repositorio que se llama EMPOD, que dirige precisamente un colega mío del instituto, que básicamente adquiere muestras de tejido pancreático de pacientes de diabetes de tipo 1 que han fallecido a causa de cualquier razón, no necesariamente de la diabetes, pues hemos podido ver que independientemente de la duración de la enfermedad podemos ver grupos de células en los ductos mayores pancreáticos que expresan los marcadores que queremos. Es decir, que estas personas tienen la capacidad todavía de regenerar el páncreas. Esto no serviría de nada si no hacemos algo para detener la respuesta inmune. Imaginemos que tengo un paciente, yo le doy BMP7, que por cierto, análogos de BMP7 como los que hemos usado, ya se están empleando en la práctica clínica, son súper seguros, a fin de cuentas es una proteína natural, no es un fármaco que nos hayamos inventado, ya circula de por sí en el cuerpo. Si yo estimulo estas células, si se convierten en nuevos islotes, la respuesta inmune las mataría de nuevo. De manera que tenemos que hacer algo. Lo que estamos haciendo es diseñar terapias de inmunomodulación o inmunoterapias que nos permitan regenerar las células beta y al mismo tiempo parar el ataque del sistema inmune. Y a eso voy a dedicar la última parte de mi presentación. Este señor es Alberto Pugliese, es mi colega, está a 2 oficinas a la izquierda de la mía y es el director es un inmunólogo y es director del grupo EMPOD que nos da las muestras. Bueno, pues él también dirige un grupo en el que científicos de todo el mundo examinan el páncreas de pacientes de diabetes de tipo 1, muestras de pacientes de tipo 1 en busca de virus, porque cada vez más se está reforzando y confirmando la relación causal que existe entre infecciones virales y el desarrollo de la diabetes. Y a eso voy a dedicar una buena parte de la presentación de lo que queda. Básicamente se ha descubierto que el páncreas, los islotes de estos pacientes, en su mayoría muestran señales de infección viral. Y la infección viral pues, ha sido asociada con una promoción de la inflamación, estrés de la célula beta y eventualmente pues, el desarrollo de la respuesta inmune. Es en este contexto, si consideramos el virus como causante de la enfermedad en personas predispuestas a desarrollarla, que cobra significado el concepto de vacuna. Y en este caso se ha demostrado, por ejemplo, en Finlandia, que tiene una de las tasas más altas de diabetes de tipo 1 del mundo, que aproximadamente un 5% de los niños que contraen una infección viral de enterovirus, concretamente el virus Coxsackie B1, un 5% de los niños que contraen ese virus, una infección viral, durante el periodo perinatal, es decir, cuando todavía están en el hospital, acaba desarrollando diabetes de tipo 1, un porcentaje muy superior al del resto de la población. Igualmente tengo que enfatizar que un 5% significa que un 95% no desarrolla la enfermedad. Por eso es importante reforzar la idea de que estamos hablando de personas que tienen una predisposición genética a desarrollarla. No todo el mundo que se infecta con estos virus va a desarrollar la enfermedad, pero si una persona tiene un sistema inmune proclive a desarrollar autoinmunidad, una infección puede precipitarlo. Luego hay otro tipo de vacunas. Denise Faustman, también en Massachusetts, acaba de publicar y ha hecho mucho ruido en los medios de comunicación una vacuna, pero es una vacuna contra la tuberculosis, que no es un virus, que se usaba hace 100 años, y la vacuna de por sí aparentemente tiene un efecto de reequilibrar el sistema inmune. Vamos a hablar un poquito más ahora de en qué consiste este reequilibrio del sistema inmune. Pero eso sería una vacuna que actúa de por sí sobre el sistema inmune y no para combatir ningún tipo de virus en especial. Para seguir sobre las inmunoterapias creo que es fundamental que entendamos cómo funciona el sistema inmune, ¿no? Los principios básicos. Y yo no soy inmunólogo, pero gracias a mi interacción con inmunólogos en mi centro, pues a lo largo de muchos años he aprendido lo básico, ¿no? Y esto es lo que les estoy presentando a ustedes. El sistema inmune ha evolucionado a lo largo de millones de años y hay 2 ramas del sistema inmune. La primera es el sistema inmune innato, lo compartimos con los insectos, básicamente, es el más primitivo de todos. Y luego está el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato está hecho de células como los macrófagos o las células NK, que son el inglés natural killer, que significa como asesino nato, ¿no? Son células que están patrullando continuamente los tejidos, incluyendo el páncreas,
y están asegurándose de que no hay ninguna célula infectada con un virus. Si lo hay, la destruyen en el acto, que no hay ningún agente patógeno y están encargándose de patrullar continuamente. Pero no están involucrando, son como la policía, pero no quieren involucrar al ejército. El ejército es el sistema inmune adaptativo. Es algo que hemos desarrollado a lo largo de la evolución, las criaturas más desarrolladas desde un punto de vista evolutivo, y a su vez tiene 4 ramas. Entre muchas otras, estas son las más importantes. Cada una encargada de lidiar con un invasor específico. La respuesta TH1 lidia con los virus y el cáncer. La respuesta TH2 se encarga de controlar los parásitos. La respuesta TH17 se encarga de controlar, por ejemplo, las bacterias. Y luego hay una tercera rama del sistema inmune adaptativo, que son los T reguladores, linfocitos T reguladores. Estas son células que no están atacando, sino todo lo contrario. Lo que están haciendo es controlar a las otras 3 ramas para que no se pasen. Cuando falla la respuesta de los T reguladores, el sistema inmune adaptativo empieza a atacar los propios tejidos del cuerpo, con lo cual es fundamental, para no tener una enfermedad autoinmune, que la rama de los linfocitos T reguladores sea suficientemente fuerte para controlar a toda la rama, las otras ramas del ejército. Quiero volver un poco a las células NK, que son estas células que son de la policía, que están patrullando continuamente. La manera que una célula NK reconoce si una célula es propia o no es pidiéndole los papeles, por decir una analogía sencilla, ¿no? Si tu célula es del cuerpo, los papeles que le presentas son compatibles con lo que la célula de la policía está esperando y te deja pasar. Pero si la célula es cancerosa, por ejemplo, los papeles que le presentas son completamente diferentes. Entonces, digamos que esta policía, las células NK, tienen licencia para matar, no tienen que informar a las autoridades. Ahí en el acto destruyen a la célula ofensora. También si tiene una infección viral. Quieren matar a la célula antes de que esa infección se propague a otras células. Más allá de matar las células que no están bien, las células NK tienen una función fundamental y es dar señales continuamente al ejército para que no se involucren. Como que no te preocupes, está todo bien, no te metas, yo me estoy encargando de todo. Si fallan esas señales de las células NK al ejército, el ejército se presenta a combatir lo que no debería, ¿no? Y eso es lo que vamos a describir en la siguiente diapositiva. Pero antes de la siguiente diapositiva quiero mencionar de los papeles que puede presentar una célula a la policía, hay uno que te saca de la cárcel incluso, es la molécula HLA-G. No importa el mal estado que esté la célula, lo sospechosa que sea, si te enseñas esta molécula HLA-G, la policía te deja ir, sin preguntas. Esa es la molécula que durante el embarazo hace que la madre no ataque y destruya al feto. El feto es un ser extraño. El sistema inmune de la madre debería destruirlo. Si no lo destruye es porque las células de la placenta, del trofoblasto, que es la interfaz entre el feto y la madre, expresan una gran cantidad de HLA-G. Y HLA-G le está diciendo al sistema inmune, aquí no hay nada que ver, no te metas, esto es tejido propio, no es un ente extraño. Pero ¿qué pasa? Durante la evolución los virus han aprendido esta estrategia. Y de hecho se han aprovechado de que las células beta del cuerpo expresan naturalmente altos niveles de HLA-G, con lo cual les parece muy apetecible a los virus meterse dentro de la célula beta. Si tienes una célula normal y se infecta por un virus, lo normal que pasa es que lleguen las células NK o los macrófagos, los papeles no están en regla, la destruyen. Si tienes una célula beta, esa célula beta ya tiene unos altos niveles de HLA-G, con lo cual a los virus les encanta porque la pueden infectar y ahora resulta que llega el macrófago o el NK de turno y me enseñaste el papel ese, yo no te puedo tocar. Pero ¿qué pasa? El virus entonces que está contento no solamente porque ya la célula expresa HLA-G, el virus ha aprendido a manipular la célula para que produzca más todavía. Pero ¿qué pasa? También produce sus propias proteínas virales que van a ayudar a que la infección se extienda. Y eventualmente esas proteínas van a encontrarse también en la superficie de la célula. Esta situación no pasa desapercibida al ejército. Los NK se pueden quedar al lado porque está aquí el HLA-G, pero el ejército, los linfocitos T, llegan y dicen, oye, ¿qué es esto? Me estás enseñando una molécula que me indica que tengo que matarte. Pero sin embargo los NK y los macrófagos le están diciendo, no le ataques, que tienen HLA-G. Esta es una situación tan inestable que esta persona, mejor dicho, digo persona porque está hablando de la policía, esta célula se confunde y cuando está confundida lo que hace es llamar a los superiores. Y de repente lo que era por ejemplo, una cosa local que estaba en el páncreas se convierte en un asunto del ejército.
Imaginaos un atraco a un banco con toda la policía rodeándolo alrededor. Esto lo vemos inmediatamente antes del ataque autoinmune en personas diabéticas. Vemos los islotes rodeados del ejército, como esperando la señal para atacar. ¿Y qué pasa en las personas que tienen predisposición genética a desarrollar diabetes? Lo que tienen es lo que denominamos un sistema inmune de gatillo fácil. Si tienes la célula completamente rodeada o el islote completamente rodeado, hay alguien que siempre da el primer disparo. Y cuando lo vemos en las películas, cuando alguien da el primer disparo, de repente todo el mundo ataca y aniquilan a la célula beta. Lo que antes era un asunto de una célula infectada, ahora se convierte en un asunto del ejército que procede a aniquilar todas las células beta del páncreas. Esto sucede no de una, sucede a lo largo al principio de semanas, de meses y a lo largo de la vida en oleadas, ¿no? Así que esto es la hipótesis que más peso tiene hoy en día de cómo se origina la diabetes. El virus no es el causante de la enfermedad, pero la precipita en personas que tienen un sistema inmune que está inquieto y que necesita actuar, ¿no? Voy a hablar de un par de cositas antes de terminar que me parecen muy interesantes y que afectan al sistema inmune. Y una de ellas es el ácido fólico. Esta es una historia que ha desarrollado un compañero mío de trabajo, Chris Fraker, que también es diabético de tipo 1. El ácido fólico es súper fundamental para 20.000 procesos del cuerpo y de hecho es fundamental para la proliferación celular y por eso se lo mandan a las mujeres embarazadas. Tan es así que en los años 90 se decidió a nivel de la Organización Mundial de la Salud que las harinas que se emplean para hacer el pan estuvieran fortificadas con ácido fólico. Pues muy bien, si veis la tasa de incidencia de la diabetes hasta el año 92, que fue cuando empezó, a partir de ahí se empezó a incrementar la tasa de diabetes de una manera que no se había visto nunca hasta entonces. Resulta, por supuesto, me olvidé de mencionarlo, no solamente la diabetes de tipo 1, sino todas las otras enfermedades autoinmunes. Resulta que el ácido fólico natural, el que está en las zanahorias y en las legumbres, no es el mismo ácido fólico que se suplementa en la harina. La enzima que procesa el ácido fólico, cuando ve el ácido fólico que está en la harina o en los suplementos vitamínicos, en la mayoría de ellos, se ralentiza más de 1000 veces respecto de lo que haría con el ácido fólico natural. Y eso significa que al final las células que lo necesitan, por tú querer darles, se lo estás quitando. Las células que más lo sufren son las células NK, las que dijimos que su labor fundamental, aparte de patrullar y encargarse de destruir algo, es decirle al ejército que no intervenga. Si se deprimen o si su función se reduce, el ejército no tiene ningún tipo de contrapeso y es mucho más probable y factible que se desarrollen las enfermedades autoinmunes. Es algo muy, muy interesante que me parece necesario mencionar. Tal es así, no es nuestra invención, que hay una enorme cantidad ahora de suplementos que incluyen ácido fólico, pero no el ácido fólico de por sí que se ha dado hasta ahora, sino el derivado que viene a continuación de que esa enzima actúe. De manera que no tiene ese problema. Y finalmente quiero hablar del estudio Poseidón. Es un ensayo clínico que estamos iniciando en la Universidad de Miami, pero también en otros centros, sobre todo en Italia, a lo largo de todo el mundo. Está iniciado por nuestro director, Camillo Ricordi, que fue el inventor de la cámara de Ricordi para procesar los islotes que mencioné antes, y básicamente es la administración simultánea de altas dosis de omega 3 y vitamina D3. El razonamiento es que el omega 3 se sabe que es muy antiinflamatorio, pero no solamente eso, es un inmunomodulador. ¿Os acordáis de la rama TH1 que está actuando o sobreactuando en el caso de la diabetes? El omega 3 y la vitamina D3 reducen esa actividad, mientras que la actividad de los linfocitos T reguladores, la que es buena en el contexto de la diabetes porque protege los tejidos propios, la estimulan. Vamos a ver un poco la evidencia que ha llevado a hacer este estudio. En ratones diabéticos, si tú les das omega 3 en alta dosis, definitivamente empiezan a tener una glicemia mucho menor que la del grupo control, que se va por las nubes y se vuelven normales, normoglicémicos. En seres humanos se les saca la sangre, donde hay una representación de todas las células del sistema inmune. Si les das omega 3 a los cultivos de estas células inmunes, los linfocitos T reguladores, que son los buenos, suben y los linfocitos T autorreactivos, los TH1, se reducen. Y respecto a la vitamina D, pues hace prácticamente lo mismo. Como podéis ver aquí, lo que hace es reducir la respuesta TH1 y TH17, que es la responsable del sobreataque o de la actividad sobrecompensatoria del ataque autoinmune, mientras que estimula la producción de linfocitos T reguladores, que son los que devuelven al equilibrio al sistema inmune.
Hay un montón de evidencia circunstancial que no es causativa o causal, pero sí es asociativa. Significa que se ve muy a menudo y aunque no se haya demostrado la causalidad, pero algo hay, ¿no? Y una de ellas es que la deficiencia de vitamina D, que es una vitamina que el propio cuerpo produce en respuesta a la radiación solar, está mucho más acentuada en los meses de invierno. Y cuando vemos la tasa de debut diabético, resulta que es muy estacional. Y que la mayor tasa de debut diabético se produce a final del invierno y al principio de la primavera, después de los meses que han tenido menos luz. Se van viendo estos picos para arriba y para abajo, coincidiendo un pico de debut diabético a final del invierno. No solo eso, esta es una diapositiva muy sugerente. Es la tasa de diabetes en el mundo y demuestra que la tasa de diabetes es directamente proporcional a la lejanía del ecuador. Es decir, cuanto menos sol tienes, más diabetes. Y eso se ve en los dos hemisferios. Por un lado, en Tierra del Fuego, en Argentina, o en Nueva Zelanda, en el extremo del hemisferio sur. Y por el otro, Suecia, Finlandia, el norte del Reino Unido. Lugares donde hay muy poca luz. En cambio, cuanto más cerca del Ecuador estás, en Brasil, en Cuba, en Sudán, la diabetes prácticamente cero. España estaría un poco más por aquí, a la mitad, porque tenemos mucho sol. La única excepción a la regla es la isla de Cerdeña. Es el sitio, la isla de Cerdeña en Italia, donde más diabetes hay de todo el mundo. Es un clima mediterráneo, tiene un montón de sol, o sea que no tendría ninguna razón y no sabemos por qué. Salvo que es una isla y, como es natural, las islas tienden a promover la acumulación de defectos genéticos que se propagan de una generación a otra. Pero dejando eso aparte, hay una curva que demuestra que cuanto más sol tengas, menos probable es que tengas diabetes de tipo 1. En Finlandia y en Suecia, donde esto pasa muchísimo, la diabetes de tipo 1, se demostró que la tasa de incidencia de diabetes era muchísimo mayor en los niños que no recibían suplementación con vitamina D. Esto no es que fuera un tratamiento, eran niños que tomaban vitamina D y resulta que entre los niños que toman vitamina D la tasa de diabetes es mucho menor que las que no lo toman. Y más allá de eso, en el año también, en los 90, se ha visto un incremento masivo de la tasa de diabetes, coincidiendo, antes dije, con la implementación del ácido fólico fortificando las harinas, también con la reducción de la dosis diaria recomendada de vitamina D desde 1000 unidades en el año 75 hasta 400. Como digo, estos no son elementos que te permitan demostrar que hay una causa-efecto, pero son asociativos. Está asociado a tomar menos vitamina D. De hecho, hay un estudio clínico de más de 25.000 personas en los Estados Unidos que están mirando el efecto de la vitamina D3 y el omega 3 para enfermedades cardíacas y cáncer. En nuestro caso vamos a dar una dosis mucho mayor de omega 3 y de vitamina D3 y ya se ha empezado el ensayo clínico en Italia y también vamos a empezarlo ahora en Estados Unidos. Es una dosis de choque y está basada también no solamente en esta evidencia circunstancial que describí antes, sino en una multitud de casos que se están describiendo en la literatura que demuestran que pacientes que toman altas dosis de omega 3 y vitamina D3 pueden incluso detener el curso de la enfermedad o prolongar indefinidamente la luna de miel. Uno de estos casos fue un paciente que le diagnosticaron con 30 años de edad la enfermedad, estuvo una semana en el hospital con un tratamiento intensivo con una insulina y finalmente se fue a su casa y era una persona que no creía en las medicinas ni en la insulina. Por su cuenta, ignorando los consejos médicos, dejó de tomar insulina y empezó a tomar altas dosis de omega 3 y vitamina D. Resulta que esta persona hace un año tenía una hemoglobina glicosilada de 8.4 y ahora tiene 4.6, que es casi ridículamente bajo. Y la cantidad de péptido C, que es un indicador de la cantidad de insulina que está produciendo, se ha duplicado desde entonces, lo cual jamás se ha descrito en un paciente después del debut diabético. Se puede mantener, pero no incrementar. Pues como esta hay multitud de casos salpicados en la literatura, y lo que queremos hacer ahora es un estudio clínico sistemático en el cual pacientes que han sido recién diagnosticados con la enfermedad pues van a recibir una alta dosis de vitamina D3 y de omega 3. Otro ensayo clínico que estamos iniciando en mi instituto es la interleuquina 2. Es una molécula de comunicación en el sistema inmune y lo que hace es promover o reforzar la respuesta de los linfocitos T reguladores. Y hemos visto, por ejemplo, una enfermedad que se llama la alopecia areata, que es una calvicie autoinmune. Pacientes que empiezan a tomar esta medicación les vuelve a crecer el pelo. O sea, como todas las enfermedades autoinmunes están relacionadas, tenemos una gran esperanza de que funcione también en la diabetes. Y finalmente la FDA nos ha aprobado este ensayo clínico que va a mirar 5 agentes, entre ellos la interleuquina 2, pero que están diseñados para reducir la respuesta TH1 e incrementar la respuesta de los linfocitos T reguladores.
Los últimos 10 años nos han permitido entender cómo se produce la respuesta autoinmune, de manera que podemos modular el sistema inmune, restablecer el equilibrio sin necesidad de inmunosuprimir al paciente, que es obviamente el objetivo que queremos. Voy a concluir un poco dando un resumen de las cosas que he dicho, pero lo que se hablaba antes de hacer terapias con células madre para la diabetes, para el Parkinson, cosas que sonaban como ciencia ficción, y más porque hay mucha exageración en los medios de comunicación y uno se cree que van a estar a la vuelta de la esquina y luego se decepciona. Bueno, está pasando ya. Para la diabetes ya estamos viendo los primeros ensayos clínicos con células madre, ya están en curso. Y si no funciona la primera oleada, va a funcionar la segunda o la tercera según se vayan refinando estos protocolos y los medios de inmunoaislamiento. Yo particularmente, y en mi centro también, y ahora nos acaban de dar un proyecto del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es el equivalente al Ministerio de Sanidad, tenemos una enorme esperanza en la regeneración endógena. Más allá del trasplante, que puede ser un tratamiento a corto plazo, si convencemos al cuerpo de que regenere sus propias células beta sin necesidad de trasplantarlas, creemos que sería mucho más ventajoso y más natural. Y el hecho de que esto se esté dando al mismo tiempo con un mayor entendimiento de cómo funciona el sistema inmune, lo cual nos permite diseñar terapias mucho más enfocadas a restablecer ese equilibrio y no a reducir la respuesta inmune en general, esto nos va a llevar a unas inmunoterapias que, combinadas con terapias para regenerar las células beta, nos podrían llevar bastante más cerca de una cura de lo que hemos estado nunca. Así que quiero terminar agradeciendo a la gente de mi laboratorio que a lo largo de los años ha colaborado en esto y, por supuesto, a la financiación que tenemos de nuestra fundación, el Instituto de Investigación de la Diabetes y al Instituto Nacional de Salud. Con eso termino mi presentación. Sé que no hay tiempo de preguntas, pero les quiero dejar mi dirección de correo electrónico. Para cualquier duda que puedan tener, no duden en mandarme un correo electrónico y, dentro de lo que pueda, según mi horario, trataré de responderles a todos. Muchísimas gracias por su atención.